Todos nosotros tenemos una imagen o una concepción de lo que es la vida, tenemos un ideal por el que nos vamos guiando en la vida. Y ese ideal pueden ser los sentimientos que experimentamos en el transcurrir de los días, en el transcurrir de nuestra historia, y terminamos siendo lo que sentimos o actuando como sentimos. Una idea más adecuada de la vida sería tener una concepción de cómo debo ser o cómo debe ser el hombre en general. Eso ya es algo que se ha estudiado, lo han hecho grandes pensadores, y dentro de la vida cristiana también debemos nosotros adquirir una imagen de cómo debe ser el hombre. ¿Cómo debe ser el hombre? ¿Cómo debo ser yo ante Dios? Y una vez concebida esta idea, y siendo esta idea importante primero para mí como individuo, que la voy a realizar, que la voy a vivir, que la voy a desplegar o a desarrollar ante el mundo, siendo esa imagen valiosa tanto para mí como individuo como para el mundo en el cual yo me encuentro y con el cual yo me relaciono. Y cuando digo el mundo, no es solamente como una categoría lejana de lo material, sino el mundo de los demás, el mundo de los que me rodean, de los conocidos, las demás personas, es un mundo ante mí. ¿Y cómo afecto yo a los demás con la imagen que tengo de la vida, de cómo debe ser el hombre, de cómo debo ser yo, incluso de cómo deben ser ellos? Y esa idea, esa realidad empieza a ser viva, pasa de ser una utopía cuando yo mismo por una valía personal, por una adhesión a la verdad de esta imagen que concibo, empiezo a realizarla, empieza a ser viva, empieza a ser una expresión de vida, empieza a ser una creación espiritual, empieza a ser una realidad nueva ante los ojos de los demás que no la conciben de la misma manera. Pero dicho esto, hemos de pasar a cuál sería la imagen que la fe nos presenta del hombre. ¿Cuál sería la imagen acabada que todo hombre debe realizar? Esa imagen es ser hijos de Dios. Ser a imagen de Cristo Jesús, hijos de Dios. Cristo es el primogénito y nosotros somos en Cristo herederos, somos hijos de Dios por adopción. Y nosotros recibimos de Dios el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que recibimos hace viva esa realidad. Es decir, ese título de hijos de Dios es un título que se nos revela por una manifestación generosa de Dios que ha obrado esto. Se nos revela esta titulación que Dios nos concede por el bautismo, y en nosotros nos queda hacerla viva, es decir, dejar hacer que pase de la idea a la realidad, de la utopía, de la concepción imaginaria, de los ideales, se haga también realidad, sin dejar de ser idea, porque una vez perdida la idea, nos va a confundir la percepción, nos va a confundir el tumulto de las experiencias que en el mundo tenemos. Entonces, esa imagen de hijos de Dios que por la revelación recibimos y constantemente experimentamos y se acrecienta como idea, como una revelación ante mí, me exige vivirla. Y el vivirla no depende de mí que recibo la idea, en parte o no totalmente depende de mí. Yo puedo esforzarme humanamente por vivir como hijo de Dios, y eso sería plausible, es digno de reconocimiento. Pero como el mundo es más fuerte que nosotros, y como en el mundo tenemos, y todo hombre, todo hijo de Dios tendrá tres enemigos aun cuando se reconozca hijo de Dios: el mundo, la carne y el demonio, el mundo y la carne. Yo necesito que Dios, que me concede este título, me conceda la manera, la gracia, y esa gracia es el Espíritu Santo,
que Dios me conceda su propia vida íntima, que Dios me participe lo que Él es. Porque sabemos que el Espíritu Santo es una participación de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y el Espíritu estará con ustedes. El Espíritu estará en ustedes. Nos lo promete Jesús. Yo me voy al Padre, pero rogaré para que les envíe a uno que esté con ustedes, para que les envíe en mi nombre al Espíritu. Y ese Espíritu es el Espíritu Santo, el Paráclito, el abogado, el defensor, el que nos hace a nosotros hijos de Dios. Es decir, nos hace porque el título se tiene, pero el ser se adquiere. Y se adquiere porque se me da. Lo he adquirido de Dios, lo he recibido de Dios. Y lo doy gratis porque gratis lo he recibido. Entonces, este ser hijos de Dios, este vivir como hijos de Dios, nos trae a una curiosa experiencia. Curiosa experiencia porque quizás para nosotros, que aún siendo creyentes o no creyentes activamente, o siendo creyentes pero no activamente, o siendo activamente creyentes pero no deteniéndonos a una reflexión, desde ayer, día de la ascensión del Señor, se empezaba se empieza un proceso de adquisición del Espíritu Santo. ¿Y cómo se adquiere el Espíritu Santo? Se adquiere deseándolo, se adquiere permaneciendo con las ideas que Jesús nos ha revelado, que nos reveló durante su vida pública y lo hacía en favor nuestro. Es decir, permaneciendo en lo que Dios en Jesús nos ha manifestado, recibimos el Espíritu Santo. Por eso Jesús decía, no se alejen de Galilea, no nos alejemos de la experiencia que hemos tenido. Los apóstoles recibieron una experiencia en Galilea. Nosotros hemos recibido esa experiencia en nuestro lugar en el cual nos encontramos. No nos alejemos de la idea, no nos alejemos de la revelación que Dios nos ha regalado en la persona de Cristo, para que empecemos a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo vamos a recibir en la manera en que lo vayamos deseando. Pero si no lo conocemos, no lo vamos a desear, porque el deseo se acrecienta en el conocimiento. Y en la ausencia de lo que se conoce, el anhelo de recibirlo lo va trayendo a la realidad. Me va disponiendo, me va encaminando. Y este disponerse, este encaminarse, este ponerse en la brecha, este encontrarse después inundado del Espíritu Santo, es una obra de Dios. Es una obra de Dios en la cual nosotros nos vamos a reconocer luego portadores de esta gracia, nos vamos a reconocer portadores de esta presencia, de esta magnífica realidad, porque Dios nos la está concediendo. Y nos la está concediendo y nos la va a ir concediendo y nosotros nos vamos a ir llenando de ella de manera tal si no lo entristecemos. Porque si lo entristezco, lo que voy recibiendo es como si lo fuera echando a un lado, si lo fuera botando, si lo fuera tirando de mí, si lo fuera alejando. Y nosotros no vamos a hacer eso, sino que teniendo una idea de lo que es ser hijo de Dios, y en ello tenemos el prototipo, tenemos al primogénito que es Cristo Jesús, imitando a Cristo Jesús, siguiendo los consejos evangélicos de Cristo Jesús, nos vamos a ir llenando del Espíritu Santo, que es el que nos va a ir nos va a hacer cumplir esto, va a hacer real esto, y este deseo ya es oración. Este deseo dentro de la expresión de la vida cristiana es oración. Este recibir la palabra y anhelar que dé fruto abundante es la oración, que se expresa luego con palabras, que se expresa o que encuentra acogida oportuna en los momentos de silencio, en los momentos de recogimiento, en los momentos en los que yo me hago consciente de este deseo, en los que yo me miro y mirándome reconozco que deseo recibir esto que Dios me ha prometido. Incluso me doy cuenta en esa oración que ya lo tengo, que soy portador de eso, que ese sentimiento está en mí, que eso es el Espíritu Santo. Y digo eso en el sentido de que muchas veces no sabemos qué tenemos, no sabemos qué portamos, no sabemos qué se nos ha dado, qué Dios ha dado a nuestro corazón. No lo sabemos porque es como desconocido para nosotros. Pero el testimonio de lo que se tiene
evidenciará que Dios ha derramado en nosotros el Espíritu Santo. Y eso la liturgia lo va a traer. Lo va a traer de una manera adecuada a nuestra consideración. Y el himno de las vísperas de esta semana, entre el día de la Ascensión hasta el sábado, en la vigilia de Pentecostés, nos dice así: ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso. Tú que abogado fiel eres llamado, del altísimo don, perenne fuente de vida eterna, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado, tú te infundes al alma en 7 dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano y tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos. Del corazón ahuyenta la tibieza. Haznos vencer la corporal flaqueza con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti, nuestro enemigo derrotado, gocemos de paz santa, duradera, y, siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti, al eterno Padre conozcamos, y al Hijo soberano omnipotente, y a ti, Espíritu, de ambos procedente, con viva fe y amor, siempre creamos. Amén. Como termina este himno, con viva fe y amor, siempre creamos. Y en ti, con viva fe y amor, siempre creamos. Y nosotros no creemos ya por sentimiento, nosotros no creemos ya por ninguna cosa de este mundo, es decir, que nuestra fe no la puede robar nada de este mundo, ni nos la puede robar el tener o el carecer de algún sentimiento, no está sujeta a eso, sino que nosotros vamos a creer y creemos desde ya por una acción del Espíritu Santo, que es el que nos hace ser creyentes. Porque el hombre puede con su mente decir que cree, pero Dios es el que hace que lo que el hombre dice con su mente, honestamente, siendo veraz, sea real. Que la veracidad del que quiere y es honesto para con Dios sea real. Es también una obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, estos días que lo anhelamos y nos vamos llenando de un deseo más intenso de Él, acompañados de la liturgia, nos acreciente y nos permita encontrarnos el día de Pentecostés, a pesar de nuestras faltas y pecados, de nuestras inequidades, inundado por Él. Así como el pecado habita en nosotros, la gracia de Dios empieza a expulsar el pecado de nosotros. Y todo eso exige simplemente de nosotros un deseo, que lo que Dios ha hecho en nosotros sea real y no se vea por nosotros agotado, apagado ni rechazado. Que no se vea entristecido, como decía Pablo, el Espíritu Santo que hemos recibido. Dios nos acompaña en esta jornada hacia el día de Pentecostés, que es eminente. Es eminente porque Dios quiere que sus hijos no gocen del título como una realidad legal, sino como una realidad real. Legal en el sentido de titulación, pero sin mayor efecto, no. Dios quiere que este ser hijo sea una realidad, que nosotros mismos gocemos de la dignidad de los hijos de Dios.